2 y 3. Listo. Muy bien, chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos a empezar con la clase de química. Ya, continuación de la semana pasada. A ver, le pregunto a Diego Guaringa, la semana pasada, ¿qué clase hemos hecho? Buenos días. Buenos días, hija. Diego Guaringa. No me acuerdo, profesor. No se acuerda. ¿Quién se acuerda qué hemos hecho la semana pasada? Repaso, creo. No. Uy, chicos, ¿no se acuerdan cómo es posible? Hemos hecho pavo ratón, gases. Gases ideales. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un repaso de las formulitas para poder hacer los ejercicios. Ya, chicos, vamos a compartir, a ver, un ratito. Un ratón Mifflin. Ya. A ver, chicos, pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Listo. Lo que tenemos que recordar son las formulitas. La primera fórmula, el pavo ratón. ¿Sí? ¿Qué me dice el pavo ratón? Que la presión por el volumen es igual a nRT. ¿Sí? El pavo ratón. P es presión, V es volumen, T es temperatura, R es la constante universal de los gases y N es el número de moles. ¿Sí? Si yo despejo R porque R es una constante, N y T pasan a dividir. Sería presión por volumen entre NT igual a R. Eso es una constante, eso siempre se va a cumplir. ¿Ya? Miren acá, esa formulita es muy importante. ¿Eh? Ya, siguiente. Hemos hablado de la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Boyle. Cada uno tiene un caso particular. La ley de Gay-Lussac es a volumen constante. ¿Qué significa el volumen constante? Que el volumen no cambia. Chao. Si se va, me queda presión entre temperatura. Acá está, presión entre temperatura. Presión entre temperatura me dice que va a ser una constante. ¿Qué significa eso? Que presión 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 entre temperatura 2. Va a ser igual a presión 3 entre temperatura 3. Va a ser igual a muchos casos que puedan haber. La ley de Charles. Acá me dice que la presión es constante. Si la presión es constante, esta presión se va. Chau, no me interesas. Y me queda solamente volumen entre temperatura. Volumen entre temperatura es una constante. Sería volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2 igual a volumen 3 entre temperatura 3 y así sucesivamente. Ley de Boyle. La ley de Boyle me dice que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, le dices chao, vete, no me sirves. Y me queda presión por volumen. Presión por volumen sería la constante. Sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, presión 3 por volumen 3 y así sucesivamente. Ya, y la ecuación general, presión por volumen entre temperatura, asumiendo que N es constante. Ahora, recuerda la constante universal de los gases, 0,082 si es en atmósferas por litros, 62,36 si es en milímetros de mercurio por litros, 1,98 si es en calorías y 8,31 si es en joule. Recuerda el cuadrito de transformación de la temperatura. Recuerda que la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Siempre tenemos que ponerlos en grado Kelvin. Y ya pasaremos al problema 1. Eso ha sido como un repaso del problema número 1.
A ver. Como un repaso de la teoría número 1 que hemos hecho de gases. ¿Ya? Vamos a ver los problemas ahora. A ver, chicos. Yo voy a hacer el primer problema, como más o menos orientándolos, y de ahí adelante yo les voy a preguntar. ¿Ya? A ver, un ratito, chicos. Un ratito, chicos, por favor. A ver, el problema número 1 me dice, vamos a compartir la pantalla. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? A ver. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Casos. ¿Sí? Caso 1 y caso 2. De datos me están dando, mira, el volumen y la presión. Ya, muy bien. Volumen y presión. Dice, la cantidad de un gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. Ya. Mira, volumen 80 centímetros cúbicos. Presión, en el mismo caso 1, 750 milímetros de mercurio. Ya, ese es el primer dato. Segundo dato, ¿qué volumen ocupará? Ah, no sabemos cuál será el segundo volumen, X, a una presión de 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas la presión. Mira el dato interesante que me dan. Si la temperatura no cambia, o sea, acá va a tener la misma temperatura que a este lado. ¿Qué quiere decir? Que esta temperatura viene a ser, ¿qué cosa? Una constante. En el caso 1 y en el caso 2 tienen la misma temperatura. ¿Y qué pasa si la temperatura es constante? Fácil, profesor. Mira, me voy a la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Temperatura constante, chau. ¿Qué me queda? Presión por volumen. Ah, profesor, me queda solamente que la presión por volumen es una constante. Sí, solamente me va a quedar esto, que la presión por el volumen es una constante. ¿Qué significa? Que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué, profesor? Reemplazo esto en la fórmula y terminó el problema. Y terminó el problema. Pero ¿qué es lo que me falta? Miren, dense cuenta algo. ¿Quién se da cuenta que acá hay algo que tenemos que cambiar? A ver, ¿quién me dice? La presión del segundo caso. La presión. La presión. Una presión está en milímetros por mercurio y otra presión está en atmósferas. Podemos transformar cualquiera, no hay problema. Podemos transformar 750 milímetros de mercurio a atmósferas o podemos transformar 1,2 atmósferas a milímetros de mercurio.
A ver, vamos a hacerle caso a Brigitte un ratito. Brigitte nos dice, profesor, hay que cambiar, a ver un ratito, se trabó la impresora. Un ratito, chicos. Me dice Brigitte me dice, profesor, hay que cambiar la segunda presión. ¿No, chicos? La segunda presión. Muy bien. Vamos a hacer el cambio de la segunda presión. ¿Ya? En otro color para que puedan identificarlo. Vamos a ponerle color azul. Vamos a pasar 1,2 atmósferas a milímetros de mercurio. ¿Y cómo se hace eso? Facilito, se multiplica nomás. Una atmósfera lo ponemos abajo. ¿Quién se acuerda cuál es la equivalencia de una atmósfera, chicos? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, atmósfera con atmósfera se va y la presión 2 sería 1,2 por 760 milímetros de mercurio. Esa sería la presión. Profe, no lo multiplica, esperemos, porque después vamos a reemplazarlo en la fórmula y ahí ya vamos a hacer la simplificación. Ahora sí, como todos ya están en unidades que sí me van a servir, voy a proceder a reemplazar a la fórmula. A ver, ¿quién es la presión 1, chicos? ¿Quién es la presión 1? 750. 750. ¿Quién es el volumen 1? 80. 80. ¿Quién es la presión 2? 1,2 por 660. 1,2 por 760. ¿Y el volumen 2? X. X, porque eso es lo que voy a hallar. Dime tú, todo esto que está multiplicando, ¿no viene a dividir? 750 por 80 entre 1,2 por 760. Igual a X. Profe, 0 con 0 se va. Me quedaría 750 por 8 entre 1,2 por 76. Agarras tu calculadora, operas y el resultado te sale 65,8 centímetros cúbicos. ¿Ya está? Así nada más. Profe, ¿estás seguro? Sí, agarra tu calculadora y comprueba y te va a salir 65,8. Lo que tiene que tener cuidado es que todas las unidades se mantengan iguales. Acá hemos tenido que transformar la atmósfera a milímetro por mercurio para que los dos sean las mismas unidades. Bueno, chicos, hasta acá. Preguntas. Díganme, a ver, ¿alguna duda que puedan tener de este primer ejercicio? Si no hay dudas, voy a continuar, ¿ah? Muy bien. Siguiente. Ejercicio número 2. Dice, el volumen inicial de una cierta cantidad. Ah, ya. ¿Es cuánto dice, chicos? ¿Cuánto dice el volumen inicial? 200. 200 centímetros cúbicos a una temperatura de 20 grados Celsius. Calcular el volumen a 90 grados Celsius y la presión permanece constante. Miren, vamos de nuevo, caso 1 y caso 2. Siempre tenemos que ver acá los casos, ¿ya? Casos 1 y 2. ¿Qué me dan de dato? El volumen y la temperatura. Quiere decir que esta presión va a permanecer constante. Ya. Sigamos. Dice, el volumen inicial de cierto gas es de 200. Ah, el volumen es de 200 centímetros cúbicos.
a una temperatura de 20 grados Celsius. Temperatura de 20 grados Celsius. Calcular el volumen, yo no sé cuánto de volumen tiene, a 90 grados Celsius. A 90 grados Celsius. Si la presión permanece constante, quiere decir que acá tiene la misma presión, acá la misma presión, y que eso es una constante. Chicos, presión constante, ¿qué ley es? Profe, no sé qué ley es, no me acuerdo, pero no hay necesidad que se acuerden qué ley es, porque mira, tú tienes la ecuación esta, presión por volumen entre temperatura es una constante. De ahí vas a descartar. Si la presión es constante, la presión se va. ¿Qué es lo que me queda? Mira, ¿qué es lo que me queda? Que volumen entre temperatura sería la constante. Eso es lo que me queda. Conclusión. Si presión es constante, si la presión es constante, lo que me queda es que el volumen entre la temperatura es una constante. Quiere decir que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Profe, o sea, reemplazo 220 X y 90 y salió el problema. Sí, pero a ver, ¿quién me dice qué cambio debemos hacer acá? Hay un cambio que debemos hacer, chicos. A ver, díganme. La temperatura. La temperatura. ¿En qué expresión tiene que estar la temperatura? En grados Kelvin. ¿En grados qué? Kelvin. En grados Kelvin. En grados Kelvin. Entonces, nos vamos al cuadrito, mira. De Celsius a Kelvin. ¿Qué tiene que ocurrir? Tengo que sumarle 270 y... Tengo que sumarle al grado Celsius, le tengo que sumar 273 nada más. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora la transformación de Celsius a Kelvin. Temperatura 1 sería 20 Celsius más 273. ¿Cuánto sale eso? 293. La temperatura 2 sería 90 Celsius más 273. ¿Cuánto sale eso, chicos? 363. 363 Kelvin, 293 Kelvin y 363 Kelvin. Ya está. Y ahora ya teniendo ahora sí todos los datos, voy a recién a reemplazar. A ver, reemplacemos. Acá. Volumen 1 entre temperatura 1. A ver, ¿quién me dice cuál es el volumen 1, chicos? 200. 200. Temperatura 1. 293. 293. Es igual. Volumen 2. X. X. Temperatura 2. 363. 363. Ahora el 363 pasa a multiplicar. Me quedaría 200 por 363, disculpen, 363 entre 293 es igual a X. Ya está, y eso sería mi resultado. Tú lo operas y te va a salir 247,78 centímetros cúbicos. Tú ya haces con tu calculadora, lo resuelves. Ojo, para la práctica de este tema van a tener que tener su calculadora a la mano, ¿eh? Sin calculadora va a ser bien difícil que puedan resolver. Tienen que tener su calculadora a la mano. Ya. Siguiente. Problema número 3. Dice, mira, una cierta... pero antes de continuar acá, mira, en el problema número 2, de dato es que la presión es constante. Ya hemos descartado con esta formulita, ya le estoy enseñando, si la presión es constante me queda volumen entre temperatura. Listo, así se descarta. Pero ese tiene un nombre.
¿Cuál es el nombre cuando la presión es constante? Acá está, presión constante. ¿Cómo se llama? Ley de Charles. En vez de ponerte presión constante, en el problema yo te puedo poner, si el gas cumple la ley de Charles, y tú ya automáticamente en tu mente tiene que estar que la presión es constante. El problema te puede decir, si el gas cumple la ley de Gay-Lussac, volumen constante. Si el gas cumple la ley de Boyle, profesor, temperatura constante. Entonces, en tu mente ya tienen que estar asociados los nombres con cada propiedad de ellos. Ya. Una cierta cantidad de gas se encuentra a presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Calcule la presión al alcanzar, si la temperatura sube hasta 200 grados Celsius. Muy bien, chicos. Ya, mira, chicos, mira. Vamos a ver, casos, ¿ya? Casos. Igualito, todo vamos a comenzar siempre con los casos. Caso 1. Presión, temperatura y volumen. Profe, ¿por qué ahora comienza en ese orden? Porque mira el problema, pues. Cierta cantidad se encuentra a 790 milímetros de mercurio. Eso es la presión. 790 milímetros de mercurio. Cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Profesor, de frente ya podemos hacer eso. La temperatura sería de 25 más 273. ¿Todos estamos de acuerdo, sí o no? Chicos, Sí. Sí, porque lo tenemos que pasar a Kelvin. Muy bien. Sería 8, 9 y 2. 298 Kelvin. Calcular la presión que alcanzaría si la temperatura sube hasta 200 grados Celsius. Profesor, el caso 2 me dice, ¿cuál sería la presión si esta temperatura es 200 grados Celsius? Pero también tenemos que sumarle 273 para que esté en Kelvin. Sería 473. ¿Sí? Ahora, no me dan nada más. Profe, ¿y el dato de del volumen? Como no me dan el dato del volumen, yo voy a poner que en cada caso es el mismo volumen, o sea, que es constante. Si el volumen es constante, chicos, miren, acá, volumen constante, ¿qué me queda? Presión entre temperatura. Volumen constante, presión entre temperatura. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a usar acá, es presión entre temperatura. ¿A quién le corresponde? A Gay-Lussac. Voy a usar la fórmula de Gay-Lussac. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que presión 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Por qué? Porque la presión entre la temperatura tiene que ser una constante. Y eso es lo que significa. Muy bien. Reemplacemos datos nomás, chicos, y sale el problema. A ver, presión 1. ¿Quién me dice? Presión 1. 790. 790. Temperatura 1. 298. 48. Presión 2. X. 273. Y temperatura 2, 473. 473.
Este 473 pasa a multiplicar y me queda 790 por 473 entre 298 es igual a X. ¿Y cuánto sale ese resultado? 1055,1. ¿Pero qué es lo que voy a hallar? Volumen. No, presión. X es la presión. ¿Y la presión en qué unidad está? En milímetros de mercurio. Ah, entonces sale 1055,1 milímetros de mercurio. Ya está. ¿Listo? ¿Quedó claro? Los problemas no están complicados, están bien fáciles. Lo único que hay que saber es identificar las variables. Problema número 4. Problema número 4. A ver. Dice, disponemos de un recipiente de volumen variable. Ah, el volumen varía. Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. ¿Ya? Contiene 34 gramos de amoníaco. Si manteniendo constante la presión y la temperatura, se introduce 68 gramos de amoníaco, ¿qué volumen presentará finalmente? Ya. Mira, lo primero que tenemos que saber es la fórmula del amoníaco, ese famoso amoníaco. Luego vamos a analizar parte por parte. Ya. El amoníaco, a ver, ¿quién sabe cuál es el amoníaco? El amoníaco es NH3. Ese es el amoníaco. ¿Ya? De acá tenemos que sacar un dato que se llama masa molecular. La masa molecular es el conocido como MM. ¿Ya? MM. La masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? Para eso me dan el peso atómico. El nitrógeno, ¿cuál es su peso atómico? Acá está de dato. ¿Cuánto es? 14. Más, y el hidrógeno, porque el amoníaco está compuesto de dos elementos, nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno es 14 y el hidrógeno es, ¿cuánto es su peso atómico? 1. Pero ¿cuántos hidrógenos hay? 3. Entonces sería 3 por 1. ¿Cuánto sale esto? 17. ¿Sí? 17 gramos es la masa molecular. Así se llama, masa molecular. ¿Para qué vamos a hallar la masa molecular? Fácil, profesor. Vamos a hallar porque tenemos que hallar el número de moles. ¿Quién es el número de moles en la fórmula? El número de moles es esto, mira, chicos. El número de moles era la masa entre la masa molecular. ¿Sí? Ya. Eso ténganlo ahí de dato. Vamos a leer de nuevo el problema. Dice. Bueno, acá pasó algo. Ya, miren acá. Disponemos de un recipiente de volumen variable. El volumen cambia. Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. Ya. Entonces, mis datos. Ahora sí, sacamos mis datos y mis casos. Ya. Casos. Caso 1, caso 2. Ya. Inicialmente un volumen, ¿ya? Y la masa, ¿ya? Pero la masa, mira, en la fórmula del pavo ratón, voy a poner acá, presión por volumen
RTN. ¿En la fórmula hay masa? No hay masa. En la fórmula no hay masa, pero hay un dato que se llama N. Y el N está acá. El N es el número de moles. Y el N sí está asociado con la masa. El N sí está asociado con la masa. Entonces, en vez de poner masa de dato, vamos a poner N. ¿Y cómo vamos a hallar N? Con esta formulita. Masa entre masa molecular. ¿Sí? Masa entre masa molecular. Ahora sí, sigamos. Dice, inicialmente un volumen de 500 centímetros cúbicos. Contiene 34 gramos de amoníaco. Ya. Vamos a hallar el número de moles. El número de moles es la masa. Para el primer caso, la masa es 34, por el dato que me dan. Entre la masa molecular. La masa molecular es fija, ya lo hemos hallado, es 17. ¿Cuánto es 34 entre 17? 2. El número de moles es 2. ¿Sí? Listo. Para el segundo caso, a ver, si mantenemos constante la presión y la temperatura, se introduce 68 gramos de amoníaco. ¿Qué volumen presentará? Ah, no sabemos el volumen, pero lo que sí sabemos es que se va a introducir 68 gramos de amoníaco. Profesor, yo ya tenía 34. Ahora voy a introducir 68. Entonces, para este caso 2, ¿cuál sería la masa total? La masa total para el caso 2. Sería el 34 gramos que ya tenía al inicio, más los 68 gramos de amoníaco que voy a agregar. Entonces eso sería 12, va 1, 9 más 1, 10. Entonces la masa total sería 102 gramos. Ya. Pero eso no me importa, a mí me importa N. N es el número de moles. Pero el número de moles con la formulita es masa entre masa molecular. Ya. La masa total en el segundo caso es 102. La masa molecular es fija, ya lo hemos hallado, 17. Y 102 entre 17 es 6. ¿Sí? Entonces, en el caso 2 tenemos 6 moles. Profesor, ya tenemos los 4 datos. Sí, mira, 502, X y 6. Pero acá hay un dato adicional del problema, que la presión y la temperatura es constante. Mira acá en el pavo ratón. Si la presión es constante, se va. Si la temperatura es constante, se va. El N viene a dividir. Presión entre N es igual, no, volumen entre N es igual a R. Profesor, pero R es la constante universal, es constante, pues. Entonces lo que voy a usar acá simplemente es volumen entre N. Nada más. Lo que voy a usar es volumen 1 entre N1 es igual a volumen 2 entre N2. Y eso es todo. ¿Cómo, profesor? Por acá, pues mira, le repito. Presión constante, se va. Volumen constante, no, temperatura constante, se va. R también es una constante. N viene a dividir. Volumen entre el número de moles es igual a R, que es la constante. Es una constante, pues. Y cuando es constante, hemos dicho que siempre se tiene que cumplir en todos los casos. Entonces, acá lo que tenemos es el volumen 1, 500. N1, 2. Volumen 2, X. N2, 6. ¿Cuánto sale eso? Mitad, mitad. 250 por 6, 1500. 1500 centímetros cúbicos es igual a X. Y ya está. Bueno, chicos, este es el último problema. Hay uno más, pero ya el tiempo nos va a ganar. ¿Sí? Hay uno más, pero ya el tiempo nos va a ganar. Así que, a ver, voy a ver si este lo dejo como tarea. No, mejor yo lo hago. Su tareita va a ser
estudiar y pasar bien estos 4 problemitas, porque la siguiente clase tienen examen de esto, práctica de esto. Ya chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿O sobre alguna pregunta de alguna de las preguntas que hemos desarrollado? No. Bueno. Ya chicos, a ver, lo que yo les voy a preguntar son cosas bien fáciles en su práctica. Primero, ¿qué cumple la ley de Boyle? ¿Qué cumple la ley de Charles? ¿Qué cumple la ley de Gay-Lussac? Ustedes me van a responder esa presión constante, temperatura constante, volumen constante y su formulita. Me tienen que responder los 2 ejercicios también que les voy a preguntar y una pregunta adicional. Así nomás va a ser bien fácil la práctica. Ya así que estudien lo que son gases, que eso nomás les va a venir. ¿Ya chicos? Bueno chicos, ya se corta la clase, ¿no? Ahí ya se termina. Cuídense, nos vemos. Chao. Chao chicos.